el que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a decir de Juan a la gente. ¿Hay gente aquí? Amén. Digan amén la gente. Amén. Ah, bueno. Dice que el Señor comenzó a hablar de Juan. Acuérdense, cuando yo me quedo callado, porque usted ya sabe la respuesta. El Señor empezó a hablar a la gente de Juan. Y les hace una pregunta. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Ahora la pregunta es, Charlie, ¿qué viniste a hacer hoy aquí? Él vino a tocar. Señor Roberto Ruiz, ¿qué viniste hoy a hacer aquí? Carlos Alberto, what are you doing here? Why did you come? You had no choice? Why did you come? Alison, why are you here? To learn, ya viene a aprender. Pero el Señor le pregunta a la gente, ¿quién fueron a ver al desierto? Y luego les hace otra pregunta, ¿una caña sacudida por el viento? Entonces, vuelve a preguntar, ¿qué salisteis a ver al desierto? Dicen que es mala palabra, como yo digo. Una palabra que se usa mucho en inglés, que empieza con H. What are you doing here? What are you doing here? O sea que el Señor les preguntó una vez qué salieron a ver al desierto. Después les dice una caña sacudida por el viento. Y después les dice, ¿qué fueron a ver al desierto? Entonces quizá el pastor vino porque le toca predicar, ¿verdad? Quizá el hermano César vino porque le toca ministrar a la mesa del Señor. Dicen que Elías debe venir primero, pero él no vino primero. ¿Pero por qué vendría Elías? Porque cuando el pastor trata de poner el Ustream no funciona, ¿verdad? Entonces dice el Señor, o sea, le estoy haciendo esto porque es bueno que pensemos, ¿verdad? Todavía falta unas 2 horas y vamos a estar acá en la predicación. Entonces dice el Señor, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Otra pregunta respecto a Juan. Y entonces dice, he aquí que los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, esos viven en los palacios. Si usted quiere ir a ver, no sé dónde van a jugar hoy, no sé cuál es el equipo favorito. Pero para eso hay que ir al estadio, ¿verdad? Para ver una movie hay que ir al cine. Entonces hoy venimos a este lugar que se llama iglesia. Otra vez, ese señor era insistente usted. I say again, dijo el Señor. Una tercera vez. ¿Qué saliste a ver al desierto? Y luego les pregunta, ¿a un profeta? Y él mismo responde, sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que de entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose en el bautismo de Juan. En otro pasaje dice que
los publicanos era la gente que agarraba mordida a todos los emigrantes de ahí de México, todos los policías de Centroamérica. Las prostitutas, dice que le creyeron a Juan, se arrepintieron y se bautizaron. Entonces la pregunta para nosotros es, what are you doing here? What are you doing here? ¿Tocando abajo? Bueno, nada más quería que pensáramos, ahora vamos a orar. Y si usted no sabe qué está haciendo acá, dígale, Señor, I don't know what I'm doing here, but I'm here. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad de estar en este lugar. Tú has prometido que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos, tú la harías. También tú has prometido, Señor Jesús, que si dos de nosotros estamos reunidos en tu nombre, que ahí estás tú en medio. Y aquí vemos más de dos. Te pedimos, Señor Jesús, que tengas de nosotros misericordia, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, y que al salir de este lugar vayamos motivados para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, puede por favor sentarse. Vamos a entrar a la palabra del Señor, que es lo que nos da la fe, lo que nos da las fuerzas. Amén. A mí se me olvidan los anuncios, porque no me mandaron a dar anuncios, sino a predicar a Cristo y a este crucificado. Ahí está el anuncio en la puerta, espero que ya lo haya leído, no vaya a venir tarde. También el viernes es la ofrenda de benevolencia, el día sábado va a haber venta de desayuno, el 21 es el próximo domingo reunión de jóvenes. Bueno, pienso que hay que ponerlo allá porque no me gusta dar anuncios. Amén. Pero el viernes no voy a faltar, que ya hago planes para estar allá también con los hermanos de la iglesia allí en Oklahoma City. Amén, amén. Bien, dice ahí, llamada final, nuestra comisión. Y luego la cita de Joel 2.1, que todos de memoria decimos, ¿no? Si no lo ven bien. ¿Cómo dice Joel 2.1? Tocad trompeta en Sión. Esa es solo la primera parte. Tocad trompeta en Sión. Sonad la alarma en mi monte santo. Tiemblen los moradores, los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, está cercano. Amén. Así dice, tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo nombre. Tiemblen los habitantes de la tierra. ¿Por qué tienen que temblar? Porque viene el día del Señor y dice que ese día está cercano. A ver, viene El día del Señor. ¿Y qué más? Lo que está subrayado, el día del Señor Está cercano. Como a la 1 de la mañana terminé de preparar estas notas y obviamente a esa hora ya está haciendo sueño, ¿verdad, hermana Rosa Irene? Sí. Pero entonces me acordé de las palabras de mi amigo, así me dijo, I am your friend, así que de mi amigo Tiki. Le digo yo, ¿sabes tú de dónde viene ese nombre? Sí, me
dice. Tiki, para la gente bonita. Es un refresco que venden allá en Guatemala. Solo para la gente bonita. Entonces me dice él, don't tell me that you love God if you don't pray. Me dijo mi amigo Tiki, no me digas que amas a Dios si no oras. How can you say to someone, I love you, and you don't talk to that person? ¿Cómo puedes tú decir de alguien que lo amo y no hablas con esa persona? You're lying. Es mentira, ¿verdad? Es más, las damas, a veces también los caballeros, pero más las damas, necesitan que el esposo les diga, I love you. No solo una. Las demás, vieja, ¿dónde está mi desayuno, vieja chancluda? Así les gusta que les diga. Y también a los niños les gusta que les digan, I love you. Bien. Dice esta pregunta, ¿por qué en esta iglesia se predica un mensaje y aquí hay un montón de iglesias y le aseguro que cada quien está predicando un mensaje diferente? Decía hoy la hermana que ministró la ofrenda que aquí se habla bastante de la ofrenda. Quizá en otros lugares no se hable de la ofrenda. Pero cuando usted ve los niños que pasan corriendo, y en el pasaje que la hermana hablaba, cuando los mensajeros dijeron, este hombre se lo merece, porque él da ofrendas. Por ejemplo, le dice el Señor a Salomón, what should I give you? ¿Qué debo de darte? ¿Qué te mereces, Salomón? Decía el hermano Víctor Garduño que dice en Isaías, venid y estemos a cuentas. Dice el Señor que quiere ponerse a cuentas con nosotros. ¿A cuántos evangelizaste para yo pagarte? El Señor no se va a quedar con nada. Pero usted va a otro lugar y va a oír un mensaje diferente. Ahora, ¿estarán mal ellos? Pregúntele a la que está al lado, ¿está mal? ¿Está mal usted? Ahora, lo cardíaco sería que todos que venimos a la misma iglesia, ya 10 años viniendo a la misma iglesia, hablaran otra cosa. Eso sería cardíaco. ¿Verdad? Que hable otra cosa. Por ejemplo, le dijeron a un pastor nuevo en la misión, que hace una pregunta, dice, hermanos, el hermano fulano habló de esto, el hermano sultano habló de otra cosa, el hermano Mengano habló de aquí, el hermano Perencejo habló de esto, dice, y el otro año no sé de qué vamos a hablar. Yo muy hecho bolas. Es el hermano apóstol, por eso es que es apóstol. El apóstol es una persona que tiene el don de pastorear pastores, porque es duro tratar con pastores. Entonces, el hermano muy pacientemente, sí, hijo, le dice, yo te entiendo, le dice. Es que nosotros ya hemos venido edificando esto por años. Entonces, claro, una persona nueva no entiende. Como que usted llegue de repente a la universidad, ¿verdad? Y le diga, mira que, por favor, sácame la raíz cuadrada y hazme una ecuación en números complejos. Y usted va a decir, ¿de qué está hablando? Mira, sácame la derivada de esta ecuación. La integral, vamos a usar la integral para resolver este problema.
Dice, yo conozco el pan integral. Entonces va a llegar uno a la universidad perdido. Por eso es que aún en la universidad los primeros 2 años son pura enseñanza básica. Entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿Por qué no todos predicamos el mismo mensaje? Y la respuesta es porque no todos hemos recibido el mismo encargo. No todos hemos recibido la misma comisión. Por ejemplo, donde yo vivo, yo marco 9:11. ¿Quién llega a mi casa? No llega la policía. Bueno, supongamos que es un asunto de violencia, ¿verdad? Para no involucrar a los bomberos. Me está pegando mi papá muy duro. Y yo marco 9:11. ¿Quién llega a mi casa? No llega la policía. No tienen nada que hacer en mi casa los policías. Es más, si yo lo llamo, le digo, mira, vivo aquí en el 17625 Old County Road, me va a decir, I'm sorry, no podemos ir. Llega el sheriff. Ahora, usted que vive aquí, in town, within the city limits, se marca 911, dice, mi mamá me está pegando. Llega la policía, usted llama al sheriff y le dice, I'm sorry, no podemos meternos ahí, no es nuestro negocio. Entonces, los bomberos trabajan por también lugares, por jurisdicciones. Entonces, igual es en el mensaje. Por ejemplo, en Mateo 28, 19 al 20, hay una comisión para ir y hacer discípulos, no para evangelizar. Diga, no para evangelizar. Es para hacer discípulos. En Mateo 11, 12 hay una comisión para establecer el reino. En Hechos 4:4 hay una comisión de crecimiento. La visión es que la iglesia crezca. Y en 2 Corintios 8:9 hay una comisión de prosperidad. Por eso es que hay gente que dice, no, es que es solo el mensaje de la prosperidad. Esa es la comisión que les encargaron. No, es que solo están enfocándose en números y en crecimiento. Esa es la comisión que les encargaron. ¿Cómo le dijo amén? Ay, no va a esperar a que me diga amén. Amén. Entonces, ¿por qué no todos predicamos el mismo mensaje? No oigo otra vez usted. Ese tiempo es suyo, no me lo vaya a cobrar a mí. ¿Por qué no todos predicamos el mismo mensaje? Porque cada quien recibió un encargo diferente. Por eso, por ejemplo, cuando yo como pastor estaba buscando la cobertura apostólica, traté con diferentes apóstoles. El Señor me habló y cuando llego yo, el hermano apóstol me dice, seamos amigos, conozcámonos. Porque muchos me dicen que aquí es y a los 6 meses se van. Como aquí vino una persona hace como unos 12 años que vino ahí, se paró en la puerta y dijo, hermano, vamos a evangelizar y este lugar se va a llenar. Fue el primero que se fue. ¿Por qué? Porque aquí no guardamos el sábado. Por eso se fue. Entonces, y hay que decirlo, ¿verdad? Que si evangelizáramos, no nos alcanza ni este lugar ni otro más grande. Pero en Joel 2:1 hay una comisión ¿de qué? De tocar trompeta. Entonces, la comisión nuestra es tocar trompeta.
Dios comisiona hombres. ¿Amén? Es decir, Dios llama a personas. Yo no quería arruinar la transmisión, pero también yo siento calor y las moscas están ahí. Con 2 centavos de aire, no creo que nos vayamos a quedar pobres usted. Ahí está el hermano y miro que están espantando la mosca. Y yo aquí viendo a ver si alguien se comía, decía la licha, pero no. Bien, entonces, regresando al tema. Back to the topic. Regresando al tema. El Señor llamó a Moisés y lo comisionó, ayúdenme por favor, para que él sacara al pueblo de la esclavitud. Era un mensaje de liberación. El Señor llama a Josué y le dice claramente: mi siervo Moisés Ishkamik Kaput. Mi siervo Moisés ha muerto. Y ahora te toca a ti tomar este pueblo, cruzar el Jordán y llevarlos a la tierra prometida. Amén. Otra comisión, otro trabajo. El Señor llama a los 12 apóstoles y dice que los envía a las ovejas perdidas de Israel. Por eso es de que usted no encuentra a Tomás, usted no encuentra a Judas Tadeo, usted no encuentra a quién más, a Bartolomé, Bartolomé no lo encuentra usted ahí en la Biblia. Porque ellos iban con un mensaje hacia las ovejas perdidas de Israel. Ellos iban a hablarle a judíos, a israelitas. Pero Gálatas 2, 7 y 8 dice que el Señor llamó a Pedro. Mire, yo decía el mensaje va a ser bien short. Así que ponga atención y apague su celular. Dígale que está al lado: Dios te va a hablar, pero no por el celular. Póngalo ahí en airplane mode. El Señor llama a Pedro y dice que lo comisiona para la circuncisión, para los judíos. El Señor llama a Pablo y Pablo empieza a evangelizar. Por lo menos los maestros de niños, ayúdenme, hombre, los educadores infantiles, por lo menos usted, Señor, los demás que no leen la Biblia, pero los que enseñan niños. Señor llama a Pedro y lo envía a la circuncisión a judíos. El Señor llama a Pablo y Pablo comienza a predicarle a los gentiles. No. No. Pablo se frustra. Pablo desaparece de la escena 14 años, ¿verdad, maestros de Biblia? Desaparece totalmente porque él empieza a predicarle a los judíos. Pero Dios no lo había llamado a predicarle a los judíos. Y por eso se frustró. Pero yo espero que usted me entienda, porque a mí me enviaron a predicarle a usted. Amén. Si usted no me entiende a mí. Entonces cuando Pablo entiende, bueno, Bernabé va y lo busca. Necesitamos Bernabés en la iglesia. Amén. Porque cuánta gente habrá allá afuera que se fueron frustrados. Les recomiendo un libro que se llama Cambios que Sanan. No sé si lo venden en audio en español, pero lo venden en audio en inglés. Lo voy a comprar porque solo tengo el paper. Pero usted que entiende inglés, compre, le va a ayudar muchísimo. $15 vale en audio, baratísimo.
El último capítulo que leí dice que el problema nuestro es que no sabemos convivir con el mal. Porque vivimos en un mundo donde las cosas son malas, pero no todo es malo. Pero nosotros debemos de aprender a convivir con lo malo. No podemos condenar al que fuma y a él con su cáncer. No podemos condenar al que le hace a la cocaína, a la heroína, a la morfina y todo eso. Ellos le van a dar cuenta a Dios un día, ya sea en el tribunal de Cristo o en el trono blanco. Pero hay gente, por ejemplo, que fueron llamados a predicarles a drogadictos. Yo no podría. Por eso a mí me enviaron a predicarle a usted que no es drogadicto. Amén. Voy a ver un drogadicto. Aquí somos comida adictos. Somos café adictos, ¿verdad? Pupusa adictos. Taco adictos. Bueno, entonces nos entendemos. Entonces Pablo está predicándole a los judíos y lo apedrean y saben que hasta lo persiguen. Entonces un día él se sacude y dice, no, pues ustedes no quieren, yo me voy a ir a los gentiles. Amén. Y dice que los gentiles al oír eso, maestros de Biblia, se regocijaron. Entonces, Dios comisiona a hombres. Aquí solo le puse algunos ejemplos. Entonces, en cierta ocasión, Dios comisiona a una persona con quien nosotros trabajamos, el señor Otto René Azurri, y le da un llamado apostólico. Y la característica, o una de las características del apóstol, es que el apóstol tiene una comisión. Ahora hay un montón de apóstoles. Habría que preguntarles cuál es su comisión. Entonces Dios le suma a personas que se identifican con ese trabajo. Dicen, aquí siento yo que aquí es. Y entonces, nuestra tarea bonito el ruido, ¿verdad? Bonito el ruido. Cuando a veces se les olvida el código o saber que suena la alarma. ¿Y quién viene? Viene la policía. Y como no hablan inglés, las enchachan. A ver. Ahí viene el pastor, ¿no? Sí, la hermanita, así, ¿verdad?
amarrar. Y que no es de los buenos. Suéltenla. Pero el asunto de sonar una alarma, por ejemplo, los educadores de niños en la mañana, ¿qué pasa cuando suena la alarma? Próximo sábado, convención de maestros. Tenemos 70 y qué de agua. Entonces cuando suena la alarma, el agua se agita. Cuando usted se enoja, no se le calienta la sangre, ¿verdad? Se le agita el agua que llevamos por dentro. Porque somos 3 partes de agua y una parte de todo lo demás, de tripas, longaniza. Entonces, se agita. ¿Y qué hace uno? Reacciona a la alarma, ¿verdad? Entonces, nuestro llamado es no convertir a la gente, es anunciar el día del Señor. Ahora, ¿qué tenemos que decir? Mire, el hermano Pedro de San José de Betancur, allá en la antigua Guatemala, dice que salía todos los días caminando por todas las calles de la antigua Guatemala. Dice que caminaba: acordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos, ya no la recobramos. Acordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la... Ese fue su llamado. Esa fue su comisión. No lo llamaron a dar enseñanzas, no lo llamaron a predicar, lo llamaron a ir por las calles diciendo: acuérdense que solo un alma tenemos, y si la perdemos. Ese cura sí sabía la Biblia, no predicaba mentiras. Él no decía: ya en el purgatorio con unas cuantas misas te dan un empujoncito. No, él decía: si se pierde tu alma, ya no la recobras. Y usted lo oiga en libros, usted oye el mensaje. Ese era el mensaje. Entonces el mensaje que nosotros deberíamos estar dando es: ese es con signos de admiración. Viene el día del Señor. ¿Cuántos todavía conocieron los que vendían periódico? Se paraban en las esquinas: última hora, última hora, noticia de última hora. Viene el día del Señor, está cercano. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que predicar? The day of the Lord is near. Entonces, ¿pero qué es el día del Señor? Tenemos que entender, ¿verdad? ¿Por qué las quesadillas se llaman quesadillas? Porque tienen queso. Por eso se llaman quesadillas, porque tienen queso. Entonces usted dirá: el día del Señor, ¿y qué es eso? El día del Señor, ¿y qué es eso? Pues el día del Señor tiene un concepto escatológico. Esa palabra ya le hemos hablado muchas veces. Que la escatología estudia los acontecimientos futuros. Que tiene una aplicación futura. Pero también el día del Señor, decíamos en las enseñanzas anteriores, que ya está establecido. El día del Señor
ya está llegando. Ya ha llegado a muchos lugares. Por ejemplo, la guerrilla en Centroamérica. ¿No sería ese parte del día del Señor para Centroamérica? Porque ahí no había misericordia. Yo no sé si a México ya le llegó el día del Señor, o tal vez por regiones. Tal vez en la parte norte de México ahorita están viviendo el día del Señor. Porque el día del Señor son tsunamis. O sea, dice que son días terribles. Por eso es el que dice: tiemblen los moradores de la tierra. Ya hemos venido hablando de eso, no me puedo detener. Pero también el día del Señor es un día de visitación para el pueblo de Dios. El día del Señor conlleva un mensaje al corazón, no a la mente. Porque, por ejemplo, hoy una de las niñas dijo: yo vine para aprender. Pero muchas personas se han graduado de la universidad, o algunos han cerrado su ciclo. En Latinoamérica es dura la universidad, ¿verdad que sí? Usted que estudió allá en Latinoamérica, ¿verdad que sí? Allá cierran su ciclo, todos los profesionales terminan la carrera y tienen que hacer una tesis, tienen que hacer un libro. Y mientras ellos no terminen esa tesis, ese libro, no se pueden graduar. Entonces muchos cerraron el ciclo, pero no hicieron la tesis. Por lo tanto, no se graduaron. Es decir, tenían el conocimiento, pero nunca tuvieron la oportunidad de aplicarlo. En Guatemala hay una profesión que se llama huizacho. ¿No hay en El Salvador esa profesión? Don Jorge, ¿conoce los huizachos? Un huizacho en Guatemala es una persona que estudió leyes, pero nunca se graduó. Entonces él sabe de leyes, pero tiene que trabajar a la par de un abogado como ayudante del abogado. Es huizacho. Es que eso viene del inglés, de wise, de huizacho. O sea que conoce el trabajo, pero no tiene la licencia para practicarlo. Entonces cuando usted oiga que ese es un huizacho, aquí en los Estados Unidos hay muchos huizachos. Usted llega y le dice: hágame mi income tax, son huizachos, no son profesionales. Pero como le van a devolver lo que usted quiere, ahí le da todo, ¿verdad?, para que le haga su income tax. No importa que sea ilegal, con que me den bastante de cuenta, bien, ¿verdad? Porque no son profesionales. Pero bien, entonces, el problema o el hermano apóstol decía esto, quitemos el problema. Decía el hermano: el Señor está levantando ministros, porque el retiro era para ministros. El Señor está levantando un pueblo con un mensaje no a la mente, sino al corazón. La tarea de los educadores de niños no es enriquecer el conocimiento y la mente de los niños, sino es que los niños, número uno, conozcan a Cristo. Número dos, tengan fe en Cristo. Número tres, crezcan en Cristo. Y número cuatro,
decir, llevarlos a una relación, a una experiencia personal con Cristo. Pero eso solo se logra cuando el mensaje va al corazón. Miren, I feel sorry for the young people of this church and the other churches too. A mí me da pesar cuando pienso en niños y juventud de esta iglesia y de otras iglesias. Porque ha de ser duro. It must be really hard that your parents take you to church. Ha de ser duro que lo obliguen a ir a la iglesia. Pero qué bonito cuando uno tiene 16 años. Y si el papá va, a uno le vale. Si la mamá va, a uno le vale. Porque uno tiene una experiencia personal en el corazón. Y uno, hermano, anda queriendo compartir esa experiencia con los compañeros de escuela, con los compañeros de trabajo, en el bus, cuando uno se sube al autobús público. Estoy pensando cuando yo viajaba de Huntington Park para Los Ángeles en el RTD. Y hermano, no viendo a quién le habla del Evangelio. Porque la experiencia la lleva uno en el corazón. Alguien le dijo a un maestro ateo, se burlaba de los cristianos. Usted dice que un estudiante en la clase sacó una naranja, pues va a pelar. Se la empezó a comer. Profesor, le dice, disculpe, ¿la naranja estaba dulce o estaba agria? Estúpido, le dice, usted se la comió. ¿Cómo me pregunta a mí? Entonces le dice, profesor, ¿eso porque usted habla de que Dios no existe si nunca lo ha probado? El mismo profesor se dijo, estúpido. Porque uno habla de lo que uno ha probado. Por ejemplo, anoche me tomé un té de hoja santa. Así se llama la hoja. Dormí como un santo. Rico. Y yo pienso que por eso mi hijo no ha venido, porque dicen que es bueno para dormir. Oh, sí. Pero no lo miro a estar durmiendo por ahí. ¿Ah? Por eso el hijo va a estar dormido, sigue durmiendo. Pero miren qué relax, qué paz. Entonces uno da testimonio de lo que uno ha probado, de la experiencia que uno lleva, ¿verdad? Bien, entonces el mensaje, esa llamada final, no el nombre de la iglesia, esa comisión, ese encargo, ese trabajo. Porque miren, dijo el hermano apóstol, después dijo, yo me arrepentí de haberlo dicho. Porque él dijo, mire, si usted no se identifica con esto, dijo él, pero después se arrepintió. Dijo, váyanse. Si no quieren predicar este mensaje. Pero después él nos dijo, ay, no debía haber dicho así. Dice, porque a veces el Señor me puso para edificar, dice, dice, me arrepiento. Porque muchos aprovechan, ¿verdad? Cuando algo está mal dirigido. Aprovechan, ya oyeron que el apóstol dijo. No, pero después él se retractó. Les digo, no debía haberlo dicho. Pero sí. Si yo no me identifico, ¿verdad?, con el mensaje que yo estoy escuchando, por ejemplo, que Dios bendiga, diga que Dios bendiga al hermano Alexandre Caravanes, que lo bendiga. Pero yo platicaba con él y él se estaba sintiendo como cargado.
porque se sentía como responsable. Le digo, no, le digo, take it easy, le digo. Tú te vas a venir. Tú estás en la iglesia de visita. Entonces, cuando usted llega de visita, usted mira que los niños ¡pah! Le suenan en el cachete a la mamá. Le dijiste, hasta se ríe, porque no son sus hijos. Usted mira que hay una televisión en un dormitorio. Bueno, en todos los dormitorios hay televisor. Los niños no ponen atención a lo que está pasando porque cada quien en su tableta. Yo les soy honesto, yo miro eso y quisiera poner orden, pero como estoy de visita, sí, ahora en mi casa, it's different. En la casa es diferente. Entonces, en nuestra casa se predica un mensaje de arrepentimiento. Es un mensaje de visitación, es un mensaje de bendición, es un mensaje de santificación, pero también es un mensaje de juicios. Aquí dice para el mundo, pero ahorita va a ver que también a nosotros nos puede caer. ¿Qué dice Joel 2, 12 y 13? Volveos a mí. Ya lo estudiamos la semana pasada. Volveos a mí de todo corazón, con ayuno, con lamento, con llanto. Ese es el llamado al arrepentimiento. Diga, llamado al arrepentimiento. Mire, cuando ese es un mensaje que nosotros debemos irle a predicar al mundo, un mensaje de arrepentimiento, pero es un mensaje que también debe predicarse en casa, porque ¿qué sucede con el dedo cuando está sobando el zapato una y otra vez y uno todos los días se pone el mismo zapato? Y el callo se caracteriza porque es duro. Entonces, dentro de la iglesia hay gente que tiene un corazón ya bien